Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X, por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. Muy buenas noches, amigos, gracias por sintonizarnos una noche más en tu programa Enigma X, los únicos que tocamos todos esos temas de los que nadie quiere hablar. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que nos han venido solicitando durante estos largos tiempos, que hoy lo vamos a tocar con un viejo amigo que teníamos tiempo de no tener, que es Steve. ¿Qué onda, Steve? ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Bien contento de tenerte nuevamente para tocar estos temas, como hemos dicho, de lo que nadie quiere hablar, y este tema de ahora va a estar bastante interesante. Así es, Hugo, pues aquí contento de compartir contigo y nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, un tema muy polémico, sin duda. Sí, la verdad que fíjate que hoy que estuvimos, que estuve preparando lo de los videos y todo y buscando información, o sea, bien extenso, realmente es un tema y que te sorprende, pues, o sea, y como decís vos, como estábamos hablando fuera de cámara, que hasta en la Biblia lo dice, y lo que pasa es que la Mara lo pasa desapercibido. Sí, y ahí correcto. Está bien claramente, pues, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos a descubrir, vamos a presentar incluso algunas evidencias, y ustedes al final van a decidir qué creer. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren ver el programa, lo pueden ver en nuestra página web como orbitafm.com.sb. Ahí pueden conectarse y pueden ver el programa en vivo, o nos pueden seguir escuchando en la 95.3 FM. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra fanpage como Enigma X El Salvador en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que ahí están nuestras plataformas, y si quieren seguirme a mí en lo personal, lo pueden hacer en mi fanpage como Hugo Villalta. También, si quieren opinar más adelante sobre el tema o dar su aportar algo sobre el tema de esta noche, lo pueden hacer al 22 43 92 22, que con gusto pasamos su llamada, o el 61 28 44 45. Así que sin más por el momento, vamos a pasar con el primer video, porque el tema es largo y bastante interesante, y ya regresamos para discutirlo con Steve. Existe creencia de civilizaciones intraterrestres muy evolucionadas. Estas informaciones son confirmadas por personas en todo el mundo. Hay un gran número de personas que dan testimonio de una realidad fantástica, con zonas cálidas, llenas de vida vegetal y valles perdidos en lugares inhóspitos de nuestro subsuelo. Incluso testimonio de autores de la talla de Julio Verne, James Hilton, Charles Webster Leadbeater, John Grant Fuller, Raymond Barnard, Ferdinando Sandowski y Nicholas Roerich. Estos prestigiosos autores han hablado de estos reinos subterráneos a través de sus novelas. ¿Podría estar albergando nuestro planeta culturas vivas en su interior? Por muchos años se han dicho muchas cosas sobre este gran reino subterráneo, pero, en realidad, todavía no se ha revelado verdaderamente nada al gran público, salvo a través de los mitos y de las alegorías divulgados por algunos iniciados intuitivos. Testimonio de personas e investigadores que afirman que la Tierra es totalmente hueca y que el pueblo intraterrestre posea su propio sol central. Es igualmente posible que el centro de la Tierra sea tan denso como su corteza, y que la humanidad de la Agartha viva entre los dos polos, totalmente repleto de inmensas cavernas tan vastas como nuestras regiones y países, en comunicación entre sí por medio de gigantescos túneles construidos. Por excéntrico que pueda parecer el planteamiento anterior, no debemos despreciar un argumento bastante significativo. En casi toda la Tierra se tienen noticias de cuevas subterráneas y sistemas de túneles, como el entramado que se extiende bajo la superficie de Yucatán, montañas de Paucartambo en Perú, Sierra del Roncador en Brasil, cuevas de Afganistán, Monte Kailash en el Tíbet, que conectan no solo áreas diferentes dentro del mismo continente, sino que, en opinión de algunos investigadores, bien pudieran unir diferentes partes del globo.
En realidad, todas las tradiciones antiguas se basan en esta supuesta existencia de ciudades intraterrenas conectadas mediante una vasta red de pasadizos, más que en la, no menos fantástica, creencia de una tierra hueca que algunos autores como Raymond Bernard proponen. Investigadores como Juan Moríaz, y sacerdotes como Carlos Crespi, habrían encontrado en estos túneles perdidos del Ecuador, en la Cueva de los Tallos, láminas de piedra y oro con signos ideográficos grabados, que describen los orígenes de la historia humana, según recoge fielmente, Eric von Daniken, en El oro de los dioses. A este enclave sudamericano, que aún hoy día constituye un misterio por descifrar, se vincula una interesante leyenda sobre la mítica Shambhala o Agartha, y las historias que de ella se desprenden. Historias sobre una ciudad santa oculta en los Himalayas. Incluso en Colombia se conoce de túneles extensos. En el municipio de Vélez, Santander, por ejemplo, existe una cueva de dimensiones desconocidas, llamada Cueva de los Indios. Los habitantes del pueblo relatan cómo allí niños traviesos han terminado desaparecidos y cómo algunos sobrevivientes a la aventura después de varias horas, e incluso algunos días en el oscuro lugar, afirman que mide kilómetros y que en un punto de dicha cueva, hay un abismo del que se desconoce su fondo. Se ha dicho que el origen de las sociedades subterráneas podría estar en los continentes desaparecidos del Atlántico y del Pacífico. Atlántida. Lemuria o Thule, esta última en la tradición helénica, se corresponde con el reino de Hiperbórea. Una tierra paradisíaca, perdida más allá de la barrera de los hielos, donde existe una raza que irradia un poder espiritual capaz de influir en los sentimientos colectivos del planeta, tanto en Oriente como en Occidente. Se suceden las descripciones sobre los integrantes de estas enigmáticas sociedades, y no faltan los testigos que dan crédito a la existencia de seres dorados de los que emana una intensa luz blanquecina. La posibilidad de que la Tierra sea hueca, y de que se pueda entrar en ella a través de los polos norte y sur, ha alimentado la imaginación de la humanidad desde hace mucho tiempo. Por si fuera poco, unas supuestas fotografías de una abertura en el polo norte tomada por los satélites ESA-3, el 6 de enero de 1967 y ESA-7, el 23 de noviembre de 1968, parecen facilitar esta teoría. La primera persona en escribir un trabajo entero sobre la Tierra hueca era el famoso astrónomo inglés y el matemático Edmund Halley. En 1692, él publicó su teoría acerca de una Tierra hueca. Él creyó había 3 conos concéntricos con un centro fundido de la lava, que sirvió como un sol interior. Para los partidarios de la Tierra hueca, sus hipótesis no únicamente estriban en estas controvertidas fotos, reproducidas en 1970 por la revista Flying Saucers del editor Ray Palmer, sino que al parecer diferentes exploradores dicen haber visto cenizas volcánicas donde no hay volcanes, calor inexplicable donde deberían reinar temperaturas bajo cero, huellas de animales en lugares nada accesibles, icebergs de agua dulce en el océano Ártico. Leonard Euler, matemático del siglo XVIII, dedujo que la Tierra era hueca y contenía un sol central. Clive Simnes, ex capitán de infantería de Ohio, se mantenía convencido de que nuestro mundo consistía en realidad en un sistema de esferas huecas concéntricas. El escritor Raymond Bernard, antes mencionado, en su libro La Tierra hueca lanzó la complicada, y absurda para muchos, teoría de que el centro de gravedad del planeta no estaría en el núcleo sino en la corteza terrestre, y que las auroras polares estarían causadas por los rayos provenientes de un sol interior, apareciendo por esos enormes agujeros polares. En 1926, Richard Evelyn Bayard, capitán de la Marina Americana, navegó en línea recta hacia el Polo Norte y continuó viajando unos 2.730 kilómetros en esa misma dirección sin alcanzarlo, arribando, por el contrario, a una costa de aguas templadas llenas de vegetación. Entre 1946 y 1947, Bayard revive una experiencia semejante, esta vez volando en dirección al Polo Sur, en una expedición denominada High Jump, patrocinada por los Estados Unidos. Se cree que las expediciones del capitán fueron objeto de desinformación, ya que existe gente que afirma haber visto imágenes en noticieros narrados por el propio Bayard en el que describía y mostraba imágenes de esas tierras más allá del polo con sus montañas, árboles, ríos y un gran animal identificado como un mamut. Estos documentales, de existir, parece que se han evaporado. Para los defensores de la Tierra hueca, el capitán habría encontrado la apertura polar y se habría introducido en ella. El que fuera operador de radio en las expediciones, Lloyd K. Grenlie, reafirmó la existencia de una cinta grabada con todo lo mencionado por Bayard.
Sus detractores insinúan que sus afirmaciones no son más que recuerdos falsos y sus comentarios como una tierra más allá del polo o el gran enigma, eran formas de aludir a regiones aún inexploradas más que a continentes escondidos en su interior. Según estudios realizados por geofísicos del Instituto de Tecnología de California y a través de mediciones indirectas en la frontera entre las zonas líquidas y sólidas, se estima la temperatura interior del planeta en 6.300 grados y en principio, en el centro, alcanzaría los 6.600 grados mayor que la reinante en la superficie del Sol. Ahora, debemos reconocer que a la ciencia le queda mucho aún por investigar sobre la estructura interna del planeta y los sondeos que los geólogos han realizado, y la composición de su núcleo no ha sido determinada con total seguridad. El corazón terrestre es una inmensa bola de 2.400 kilómetros de diámetro, pero no de hierro sino de cristal, formada por átomos de hierro con su propio campo magnético. Lo que parece fuera de toda duda para la comunidad científica es que de existir seres intraterrestres, tendrían una estructura física y atómica diferente, y así podría estar habitado el interior del planeta por criaturas basadas en la química del silicio en lugar de la del carbono, tal y como propuso en su día el astrónomo norteamericano Thomas Gold, profesor emérito de astronomía de la Universidad Americana de Cornell. Evidentemente se tratarían de organismos microscópicos capaces de desarrollarse a enormes presiones y temperaturas en el interior de la corteza terrestre, residiendo en los pequeños poros que se encuentran en las rocas y obteniendo la energía necesaria para vivir de diversos minerales y gases disueltos. Esta posibilidad se ha considerado prácticamente inviable por la casi totalidad de los biólogos. Pero según Thomas Gold, en el interior de algunos laboratorios geológicos se han conseguido muestras de gran profundidad y se han observado cómo diferentes rocas presentaban señales de la acción de estos organismos basados en el silicio que habrían pasado inadvertidos hasta ahora. Lejos de la especulación, las únicas criaturas que desde hace 40 años se sabe llegan a tolerar condiciones y marcas de 3.500 grados son las llamados hipertermófilas. Viven alrededor de chimeneas volcánicas, de fondos oceánicos, o en el agua que fluye de los géiseres. La mayoría de estos organismos son bacterias unicelulares que obtienen la energía al combinar oxígeno con sulfuro de hidrógeno. Constituyen auténticos fósiles vivientes, pues han permanecido casi sin cambios a lo largo de miles de millones de años. Antiguas tradiciones religiosas asiáticas, budistas tibetanas, enseñanzas hindúes, chamanes de Mongolia, desde tiempos remotos dan por cierta la existencia de un reino inmortal invisible donde se escondería un reducido colectivo de personas, excepcionalmente sabias y poderosas, procedentes de los continentes hundidos del Atlántico y del Pacífico. En Oriente, este mundo idílico oculto es conocido como Agartha o Shambhala y en América del Sur como la ciudad del disco solar. Muchos sitúan este reino en valles perdidos de las cordilleras al norte del Himalaya, y otros en cavernas inaccesibles de los desiertos próximos al Gobi. Este pueblo subterráneo estaría regido por los designios de un misterioso personaje, el Rey del Mundo. Investigadores de culturas religiosas como Andrew Thomas han estudiado a fondo este mito universal aceptando como real su existencia. Otros estudiosos, como René Guénon, han visto en la figura del soberano de este mundo intraterrestre, a caballo entre lo divino y lo humano, un principio, una dignidad y un estado espiritual. Es la inteligencia cósmica que refleja la luz espiritual pura. Para otros, este tipo de mito entronca con todas las historias fabulosas que circulaban por Occidente a propósito del reino del Preste Juan, misterioso soberano de quien según Marco Polo hablaban todos en el gran imperio y recibía tributos de la mayor parte de los gobernantes asiáticos. Al parecer, en los archivos del Vaticano se encontraría parte de la correspondencia que mantuvo el mítico rey sacerdote de Oriente con algunos monarcas y prelados de la Iglesia. Es posible que todas estas narraciones que hemos rescatado del pasado funcionaran como un factor sugerente para sacar a las personas de Europa. Las salidas del continente ya habían sido promovidas por el papado en las cruzadas, y el Preste Juan, o el Rey del Mundo, sería la idea que movilizaría a los hombres. Representaba la figura de un rey con un enorme imperio, situado tras las líneas musulmanas en el que abundarían enormes riquezas. Para Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, este reino no es ninguna utopía. Elena Blavatsky declararía en más de una ocasión estar en contacto con los Mahatmas, misteriosos personajes del Asia Central que detentaban poderes sobrenaturales, que le transmitían a menudo mensajes de fraternidad y misteriosas profecías destinadas a aviso y cuidado de un mundo en eminente peligro de autodestrucción.
Según ella, Moisés, Platón, San Pablo, habrían sido teósofos iniciados por miembros de este gobierno oculto. No fue hasta 1933 cuando James Hilton popularizó en Occidente la leyenda de Shambhala en su novela Horizontes Perdidos, donde narra como una comunidad de grandes sabios, llamados rishis o mahatmas, grandes almas, viven en un paraíso de ciencia mística, oculto en algún lugar al norte del Tíbet, entre los macizos de Altin Tag y Kunlun, Altai en Mongolia, Saidan y China. Habitantes de estas regiones atestiguaron la presencia de seres luminosos vestidos con simples túnicas blancas en medio del duro invierno tibetano. El marqués Alejandro Saint Tipstalvedre mantuvo haber sido visitado en 1885 por dos misteriosos personajes, enviados por el gobierno universal oculto de la presente humanidad, los cuales le revelaron la existencia de Agartha y su organización espiritual y política. Con estas revelaciones, Saint Tips escribió un libro de 200 páginas que mandó editar. Pero apenas había salido la obra de la imprenta, el marqués ordenó su destrucción, ya que al parecer contenía terribles secretos. Un solo ejemplar se escapó a la destrucción, del que se haría una reedición fotomecánica, y que según cuentan, los nazis, durante la ocupación alemana, acabarían por destruir. Viajeros occidentales como el científico polaco Ossendowski y el pintor ruso Roerich, escucharon contar a los lamas y nativos relatos sobre túneles que convergían a un fabuloso país subterráneo donde habitaba una poderosa raza de seres que se daría a conocer cuando la humanidad hubiera llegado a unas condiciones en que pudiera recibir los conocimientos necesarios, y saldrían a la superficie para crear una nueva civilización de paz. Nostradamus anunció en sus centurias que habría de llegar algún día el gran rey. Ossendowski fue el primero en recoger el testigo de Agartha. Durante su huida por Siberia y Mongolia, perseguido por el Ejército Rojo, alcanzó tierras casi desconocidas en torno al desierto de Gobi, Manchuria y las inmediaciones del Tíbet, supuesto enclave del Reino Perdido. Contactó en sus investigaciones con privilegiadas fuentes de información, aristócratas y lamas, mongoles y el bibliotecario del propio Buda viviente. Dejó memoria de todo en el último capítulo del libro Bestias, Hombres, Dioses. El libro daría cierto cariz de credibilidad a la existencia de Agartha, aunque muchos lo tacharían de sensacionalista y muy poco o nada riguroso. Roerich también sintió la llamada del Himalaya y abandonó la fama para dedicarse a luchar en pro de la paz, desde su refugio en el valle de Kulu, en las montañas de Cachemira, 1917. Recién muerto Lenin, en 1924, Roerich llegaría a Rusia como portador de un mensaje que le había sido transmitido por los Mahatmas, nuevamente, que habitaban en algún lugar ignorado dentro del paralelo 42. Juan Parellada de Cardellac cuenta en su libro, Reinos Perdidos y Claves Secretas que el explorador ruso habría dejado constancia en sus escritos del avistamiento de un ovni, lo definiría como un ingenio metálico, que vio elevarse de un valle del Gobi en dirección al Tíbet. El Dorado, por muchos definida como la ciudad subterránea postamazónica, ubicada en la cordillera central y oriental del Perú que ha despertado innumerables sueños, el mito de El Dorado tomó el nombre de Paititi en Perú, Omagua en Venezuela, Manoa en la Guayana, Shangri-La de los Andes. Ligado a la leyenda del Dorado aflora la historia del coronel Fawcett, viajero inglés que descubrió en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro una carta, enviada por el bandeirante, Francisco Raposo al vicerrey, 1754, en la que se describía el hallazgo un año antes de una extraña ciudad de piedra en el noroeste del estado de Bahía, mientras Raposo buscaba las minas de plata de Muribeca. Extraviado en el Mato Grosso, el aventurero portugués y sus compañeros divisaron en la montaña una escalera monumental tallada en la roca que conducía a un impresionante pórtico que se abría a una fantástica ciudad. Al manuscrito, conocido como el número 512, le acompañaba un mapa que situaba esta ciudad en los alrededores del río Xingu, afluente del Amazonas. Fawcett, acompañado de su hijo Jack, penetró en la selva amazónica en busca de la ciudad perdida, la cual nunca volvieron. Se da la circunstancia de que tanto en la región sudamericana, como en las áreas que englobaría la leyenda de Agartha, han sido escenario de frecuentes apariciones ovni. Esto ha llevado a algunos ufólogos a creer que los ovnis podrían ser vehículos de una civilización pasada, altamente desarrollada, que permanece oculta, y sus contactos con el exterior se establecen a través del Triángulo de las Bermudas, las Islas Canarias, los Polos o el Tíbet.
contados como Eugenio Siragusa, afirman que hoy día, en el subsuelo, existen bases de hermanos del cielo construidas con inmensas placas de cristal, supuestamente guiadas por maestros interplanetarios de la cuarta y quinta dimensión. La aventura nazi también tuvo este mito en consideración, pues como se ha comentado ya hasta la saciedad, Hitler y su círculo íntimo llegaron a estar persuadidos de la realidad de este mundo oculto tras la lectura de La raza que vendrá, de Bulwer Lytton. Se dice que Hitler escapó por el Polo Sur. Dicen algunos que Hitler y muchos de sus acólitos nazi escaparon a Alemania en los días finales de la Segunda Guerra Mundial y huyeron a la Antártida, donde en el Polo Sur ellos habían descubierto una entrada al interior de la Tierra. Según la Sociedad de Investigación de la Tierra Hueca en Ontario, Canadá, ellos están todavía allí. Después de la guerra y los reclamos de la organización, los aliados descubrieron que más de 2.000 científicos de Alemania e Italia se habían desaparecido, junto con casi 1 millón de personas, a la Tierra más allá del Polo Sur por medio de naves superdesarrolladas. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el primer video de la noche, muy interesante. Recuerda que este programa, el tema que estamos desarrollando ahora, en ningún canal de nuestro país ha sido desarrollado, ni mucho menos presentado. Así que somos los primeros en dar este tipo de información y como siempre les digo, al final no queremos cambiar su forma de pensar, simplemente presentamos lo que hay y usted decide al final. Así que Steve, o sea, es bastante interesante lo que estamos viendo y escuchando sobre esta tierra hueca y se viene diciendo no hace poco, no es que siglos atrás ya se manejaba este tipo de tema, de este tipo de teoría. Sí, de hecho, la primera persona quizás que empezó a hablar sobre la teoría de la tierra hueca fue la Madame Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, y ella fue la que inspiró también otras sociedades como la Sociedad Thule, las sociedades del Tercer Reich, de los nazis, a empezar a pensar de que no solamente estamos encima de la tierra, sino también hay vida dentro de la tierra y hay civilizaciones que tienen tecnología avanzada y se han logrado adaptar en al clima que hay dentro. Exactamente. Entonces es bien interesante. El tema que nos toca tratar ahora, Agartha, en sánscrito, significa la tierra del más allá, la tierra sagrada del más allá. Como vimos en el video, pues menciona al rey del mundo, una personalidad que la menciona la Biblia, la mencionan los Vedas, la mencionan los... Pero no es un dios. No es un dios, no es un dios. En la Biblia tú lo encuentras como Drumbalo, como Melquisedec. El principio de Melquisedec tiene que ver con, por ejemplo, la historia cuando habla de el padre Abraham, que ofrecía libaciones, así como salía en el video. Los reyes de la antigüedad ofrecían libaciones, ofrendas al rey del mundo, y el rey del mundo vivía en una tierra que estaba dentro de la tierra. Nosotros en la sabiduría hebrea, en la tradición oral hebrea, la conocemos como la ciudad de Shalem. En el hinduismo tú la encuentras como Shambhala, y la Shambhala es la capital de Agartha. Agartha se constituye un acúmulo de sobrevivientes de continentes perdidos, como el continente Atlante, Lemuria, exacto. O sea, es una combinación de culturas. Una combinación de culturas antiguas. Y si tú lo miras en la historia a nivel, desde el punto de vista geológico, cuando existió Pangea, cuando existió Gondwana, era un solo continente, ¿verdad? Posteriormente se dividió y toda esa gente, uno dice, ¿dónde está esa civilización? Incluso los mayas. Incluso los mayas. Tenemos una mezcla de culturas y tradición ancestral que viene de ahí. Mira, y es por eso que estos gobiernos de Estados Unidos, Canadá y todas esas potencias mundiales que tienen poder en la Antártida y todo eso, te restringen ciertas áreas de vuelo y de visita. Por lo mismo, porque realmente ellos saben desde hace mucho tiempo que existe este tipo de entradas. Bueno, y no solo es esta entrada, hay entradas a nivel del mundo. Exacto. Por ejemplo, yo nunca he escuchado un vuelo que diga vámonos a la Antártida, vamos a turistear a la Antártida. De hecho, los controladores, que son los que mantienen el control de todo, tienen vedado incluso en Google Maps y en lugares, tienen cubierto donde están las entradas de la Tierra.
También otro dato curioso, hay sociedades supuestamente pro la naturaleza, pro la vida, que son las únicas que tienen acceso a la Antártida. ¿Por qué? Porque estas sociedades son creadas por los mismos controladores. Sí, obviamente los No tienen controlados y todo. O sea, exacto, no conviene divulgar este tipo de cosas. porque eso cambiaría la mentalidad de todas las personas, realmente. Exacto. Al saber que realmente hay una civilización bajo nuestros suelos, llamémosle así, cambiaría la perspectiva de todos. O sea, no creeríamos en religiones, dudáramos de todo eso, quebraría incluso la economía mundial. Sí. Es por eso que temen a la divulgación de este tipo de temas y lo manejan como una fantasía o algo exagerado, porque a todas las personas que han divulgado este tipo de temas, pero han sido personas respetables, honorables, las han tratado como locas y otras las han desaparecido, pues. Sí, el caso típico, el de Julio Verne. Tú lees la obra de Julio Verne, toda su colección de libros. ¿Cómo lo catalogan? Como novela científica. Ah, así es. O sea, lo toman como ficción. Cuando Julio Verne ya estaba adelantado. Julio Verne fue un iniciado en la sociedad de misterios, la sociedad teosófica, la sociedad de Rosacruz. Y son sociedades de verdad, pues. O sea, esto no es ficción, esto es realidad. Entonces, también el caso de la Madame Blavatsky, el caso de René Guénon, respetables ocultistas, han traído indicios de que sí existe la entrada al centro de la Tierra. Incluso, no sé si te acordás de que en los años 1930, ponele quizás por ahí, en los subsuelos de Los Ángeles encontraron reptilianos. Sí. Y sellaron. Y de hecho hubo un periódico que lo sacó, pero después lo eliminó la publicación y toda esa cosa y lo desmintió, pues, ¿verdad? Pero sucedió eso. Sí, incluso también el agujero de Mel es una entrada a Garta. Entonces, en Colombia también está la entrada de la Cueva de los Indios. Igual en España, por ejemplo, en Cataluña está Montserrat. Montserrat es una edificación única, geológicamente única. Y hay entradas ahí, hay conexiones que si tú vas, tú sientes el campo electromagnético distinto. Entonces esto es, como le decimos, una realidad, ¿verdad? Más allá de la ficción, sí existe evidencia científica. Y sí, incluso un piloto norteamericano para la Guerra Mundial estuvo ahí y relató, no me acuerdo cómo se llamaba. El almirante Richard Byrd. Cabal, él relató lo que vio, pues, o sea, que más allá del polo de la Atlántida, o sea, tendría que ser supuestamente más frío y empezó a sentir más calor. Sí. Hasta que dio con toda esta de hecho, maravilla y todo. Por acá tengo el texto del almirante Richard Byrd y hay una parte bien curiosa que bueno, él menciona que la brújula se vuelve loca cuando va entrando a este campo y dice, empiezo a ver cordilleras que nunca había visto. Y empiezo a ver animales que parecen elefantes. No, dice, cuando va más cerca. No, dice, son mamuts. O sea, y la ciencia, existen los mamuts, existieron. Tenemos los fósiles, tenemos las cavernas de los mamuts. Y no me cabe la menor duda que así fue. Pues, o sea, lo que vio el almirante Byrd era precisamente la entrada a la Tierra Hueca. Una de las entradas. Una de las entradas porque la principal entrada está en los Himalayas. Cabal, porque yo siento que estas entradas, las que son más custodiadas por estos gobiernos poderosos, es donde puede entrar quizás más fácilmente, porque están las otras entradas donde tenés dificultades para entrar y es riesgo. Sí. ¿Verdad? Entonces tal vez no las protegen mucho porque... Sí, porque por ejemplo, la primera entrada que se mencionó fue a través de la Madame Blavatsky. Ella hablaba del desierto de Gobi, pero nunca dijo exactamente dónde estaba la entrada. Igual la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos es una cueva dentro de una cueva. Y es una cueva para abajo, no es una cueva en diagonal, sino que es una cueva hacia abajo. ¿Está en Ecuador? Está en Ecuador, en Quito. Quito significa la mitad del mundo, en el lenguaje de los indios. Y la Cueva de los Tallos es una entrada directa al centro de la Tierra. Sí, la verdad que estaba viendo yo videos al respecto. Y es bien interesante lo que se ha encontrado ahí, que todavía está en investigación y obviamente no lo sacan a la luz, ¿verdad? Sí, quizás el que ahondó más el tema de
la Cueva de los Tallos es Erich von Däniken, y hoy traía incluso el libro de El oro de los dioses, un bestseller buenísimo. Te lo recomiendo, y lo recomiendo a nuestros radioescuchas, nuestros televidentes. Erich von Däniken fue un antropólogo, investigador de lo paranormal, de lo que nadie quiere hablar, de lo que la gente calla, y precisamente en El oro de los dioses nos habla de cómo fueron que encontraron la Cueva de los Tallos, ubicada en Ecuador, y todo. Por casualidad, imagino. Sí, lo que pasa es que hay una serie de tribus que cuidan la cueva, y se llama la Cueva de los Tallos porque los tallos son unos pájaros, animales, son unos pájaros y que viven dentro de la cueva, exacto. Entonces el investigador, así como hay otras civilizaciones que están en Sudamérica que son también conexión con Agartha. La otra prueba de ello es Acacor, la ciudad perdida de Acacor, que es lo que llamamos en el lenguaje, digamos, moderno, El Dorado. Entonces esas son conexiones a Agartha, al centro de la Tierra. Entonces, como te digo, pues es sorprendente la cantidad de evidencia científica que tenemos acerca de todo eso. No nos podemos quedar pensando como pensaban en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y que todo todo está dando a la luz. Todo puede ser, todo se está revelando. Todo está revelando, solo es cuestión de analizar más las información y todo eso, y buscar, pues, porque realmente todo se está revelando y todo está saliendo a luz. Hay, hay pruebas. De hecho, les vamos a presentar unos videos, el segundo video más adelante, para que ustedes, al final, como les decimos, ustedes van a decidir qué pensar, pues, vea. Pero todo se está dando, o sea, todo es real. Incluso Hitler, el mismo Hitler y todo eso, ya tenía conocimiento y realmente, de hecho, él estuvo ahí. Claro. O sea, de hecho, en la sociedad del Führer, el Tercer Reich, tenían incluso un ministerio de ocultismo y esotería. O sea, el esoterismo era un pan de cada día para los nazis. No era nada pues fuera de otro mundo, no era nada fuera de lo normal. Y para enlazar la teoría de la raza aria, necesitaban buscar las entradas a Agartha. Por eso es que ellos se obsesionaron con el tema de la tierra hueca, y se obsesionaron con los Himalayas, se obsesionaron con el Tíbet, se obsesionaron con los lamas, porque ellos sabían las entradas para entrar en el centro de la tierra. En la Biblia tú encuentras, por ejemplo, la parte que dice en el Nuevo Testamento: y bajo el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, y lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. O sea, ahí te está dando clave. Hace una alusión directa a las civilizaciones que existen dentro de la tierra, que según la Madame Blavatsky rondan por lo menos 2 a 3 millones de habitantes. Obviamente Madame Blavatsky vivió a finales del siglo XIX, el siglo XX, y ya se hablaba de todo eso. Entonces, mucho antes. Bueno, si la Biblia lo decía. La Biblia lo decía, es algo antiguo. Incluso, si tú estudias... Mira, y serán de los mismos Anunnaki, la misma civilización, o sea, descendencia. Fíjate que... O habrán Anunnakis, creo. Hasta donde nosotros sabemos, las civilizaciones que están adentro son seres de luz, son los hijos de las llamas, o sea, seres que vinieron del planeta Venus, y los sobrevivientes que quedaron de Lemuria, de la Atlántida y no son oscuros, no son malos, o sea, son seres de luz. Por eso la Madame Blavatsky los llamaba la Hermandad Blanca, la Logia Blanca. Y de hecho, pero también hay, me imagino, reptilianos, o sea, sí, claro, hay ciudades, contrario. Hay ciudades reptilianas debajo de la tierra, por ejemplo, debajo de Nueva York. Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles, debajo del aeropuerto de, ¿cómo es que se llama? De Kennedy. Sí. Entonces el punto es que la mayoría de seres que habitan la ciudad de Shambhala son seres pues que aportan a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra evolución espiritual, y son sobrevivientes de estas culturas antiguas. Sí, la verdad que contigo es un tema bastante interesante, que hay mucho que contar y que decir. Recuerda, amigo, que si ustedes quieren opinar, llamar a nuestra cabina, lo puede hacer al 22 43 92 22, que con gusto pasamos tu llamada al 22 43
9222 o a nuestro número de WhatsApp 61284445. Ahí puedes mandar tu mensajito y con gusto lo pasamos al aire. Queremos saludar a ¿cómo se llama? Aquí dice Douglas Barahona, siempre pendiente del programa. Un gran programa, gracias por hablar esos temas de los que nadie quiere hablar. Así que ahí está. Y dice también Eric von Daniken, todavía es un investigador, aún vive. Sí, ahí tenés razón, porque lo habíamos dicho como que no viviera. Y usted todavía está vivo, todavía saca sus... Sí vive todavía, lo que pasa es que las obras donde hablan todo esto ya no se imprimen, han sido censuradas. Yo, por ejemplo, esta edición me costó conseguirla, es una edición original del tiraje original que hizo Eric von Daniken en los años 70. Yo he rebuscado y lo único que he encontrado son las últimas 2 obras de Eric von Daniken. Entonces, sí, porque obviamente no les interesa tocar a la oscuridad que sepamos más sobre esto. Exacto. Sí. ¿Verdad? Bueno, amigos, vamos a pasar con el segundo video donde vamos a demostrar algunas pruebas y como les digo, ustedes al final van a decidir si ustedes quieren ver el video. Pueden ingresar en este momento a orbitafm.com.sb para que lo puedan ver aparte de escuchar. Así que pasamos por el segundo video y ya regresamos. De acuerdo con las leyes de la física, los espacios vacíos no son naturales en su naturaleza, por lo que las cuevas tienen sus propios ecosistemas como agua, vida vegetal y vida animal. Si se extienden profundamente en la Tierra, la vida todavía la llenará. Incluso las profundidades más inhóspitas del océano tienen formas de vida y criaturas que se han adaptado al crear su propia luminosidad. Como dijo Aristóteles, la naturaleza aborrece el vacío. Donde quiera que haya un vacío, el universo busca llenarlo. Entonces, si enormes cavernas como las que ya conocemos, continúan para llegar a lo más profundo de la Tierra, ¿qué podría residir en el espacio a millas bajo nuestros pies? Desde que tenemos prohibido ver o sobrevolar los polos, y que tenemos prohibido explorar las cuevas sin permisos o guías asignados, ¿cómo podríamos saber lo que existe en la Tierra hueca? Es interesante que muchos de los cuentos de esta extraña y tierra única han sido contados por personas muy respetadas y creíbles. Pero primero, veamos qué dice la historia. Casi todas las culturas antiguas comparten leyendas sobre las interacciones con razas subterráneas. Muchos de estos se consideran purgatorios para los pecadores, intentos claros para disuadir a las personas de cometer delitos. Pero otras leyendas, las de Agartha, con sus ciudades, Shambhala y Potala, tienen semejanzas sin importar de qué continente se originen. En todas las leyendas, estas civilizaciones hablan de 2 seres gigantes muy altos, o razas de reptiles muy avanzadas. La palabra Agartha es de origen budista. Los verdaderos budistas creen fervientemente en este imperio subterráneo, que dicen que tiene millones de habitantes y muchas ciudades, incluida la capital Shambhala, donde mora un gobernador supremo. Creen que el Dalai Lama es su representante terrestre, y sus mensajes se transmiten a los lamas en el Tíbet durante miles de años. Estos habitantes terrestres han vivido aquí, albergando a la humanidad desde los grandes cataclismos terrestres. El artista, filósofo y explorador ruso, Nikolai Roerich, publicó que un lama tibetano reveló que la capital del Tíbet estaba conectada por un túnel con Shambhala, el corazón del imperio subterráneo de Agartha, y que la entrada de este túnel estaba protegida por lamas, que juraron mantener su paradero real en secreto para los forasteros. Aquellos a quienes se les permite pasar al pasaje subterráneo, viajaron a las profundidades de la Tierra a través de áreas que se vuelven tan estrechas, que puede ser difícil pasar a través de ellas. De acuerdo con los tibetanos, Shambhala es un lugar físico, pero también es de naturaleza etérea, dada su localización dentro de este planeta evolutivo y holístico. Dado nuestro entendimiento de cómo la materia puede ser moldeada en tiempo y espacio por la maza, esto puede tener sentido. Un erudito gnóstico explica que el inframundo, como un espacio entre el espíritu y nuestra realidad, un lugar donde el espíritu etéreo se convierte en naturaleza, y la naturaleza regresa al espíritu haciendo que sea un reino tanto físico como espiritual. En África,
Se creía que un túnel similar conectaba las cámaras secretas en la base de la pirámide de Giza con el mundo subterráneo, mediante el cual los faraones establecían contacto con los dioses del inframundo, las deidades egipcias antiguas como Ra, Tot y Anubis. Tenían cualidades a diferencia de los humanos: altura única, color de piel, ojos, a menudo aviares, o cabezas como aves. En el antiguo poema épico hindú, el Mahabharata, los hindúes también hablaban de Aryabharta, la morada de los excelentes, que se decía que estaba regida por una raza suprema. Los nagas, un medio humano, un medio especie reptiliana, representadas con capuchas enjolladas que iluminan su reino. Se dice que los nagas poseían una tecnología de vanguardia, y tenían una naturaleza impredecible y, a veces, despiadada, conocida por secuestrar y torturar a los seres humanos, mientras que en otras ocasiones, influyen en eventos positivos en la Tierra. También se dice que habitaron Potala. Tal vez no sea una coincidencia que el nombre del palacio donde los lamas guardan las entradas del túnel es el Palacio de Potala. Otra épica, el Ramayana, cuenta la historia del gran avatar Rama, un emisario de piel azul de Agartha, que llegó en un vehículo aéreo. Estos fueron llamados Vimanas, que significa carro de los dioses, llevando a su ocupante por el aire. Curiosamente, las aeronaves voladoras han sido una parte constante de todas las historias internas de la Tierra. En el libro de 1908, el dios ahumado, Willis George Emerson, contó la historia del increíble viaje de Olaf Hensen a Agartha y los 2 años que pasó allí. Hensen y su padre viajaban en su pequeño bote de pesca, en un intento por encontrar la tierra más allá del viento del norte, cuando una tormenta de viento los llevó a través de una abertura polar hacia el interior de la Tierra. Allí, conocieron a quien llamó la raza de los ancianos, gigantes amigables, inteligentes, y de 12 pies de altura. Ellos dijeron que eran capaces de crecer en este campo de energía único y electrificado dentro de la Tierra, y que eran capaces de vivir hasta 800 años. Hansen describe el mundo interior como cálido, donde llueve una vez al día y está lleno de aire eléctrico altamente cargado. Hay una densidad en la atmósfera, y esto, teoriza Hansen, es lo que ha llevado a la inmensa vegetación allí. El título, El dios ahumado, se refiere al resplandeciente sol ahumado del mundo interior, que él cree que se encuentra en el centro del planeta. La parte más interesante fue su explicación de estos objetos voladores, que él explicó como rápidos y silenciosos, con ruedas giratorias en forma de abanico, y que podrían destruir la presión atmosférica, o lo que generalmente se entiende como gravedad. Después de pasar 2 años con los seres de Agartha, Olaf y su padre intentaron regresar por la apertura, pero su padre perdió la vida cuando un iceberg destruyó su barco. Olaf Hansen fue rescatado por un pescador, pero al compartir su increíble historia, lo colocaron en un manicomio para los enfermos mentales, donde lamentablemente permaneció durante 28 años. Después de su liberación, se convirtió en pescador, y no hasta los 90 años, compartió el viaje de su vida con Emerson, ofreciéndole mapas del interior de la Tierra, junto con el manuscrito de sus experiencias. Casi al mismo tiempo, en 1895, el explorador noruego, Dr. Fridtjof Nansen, emprendieron una expedición para llegar al Polo Norte. Nansen pierde por completo su cabeza, admitiendo que no podía identificar la tierra misteriosa que encontró, y que las tierras marcadas en el mapa de uno de los exploradores más conocidos, simplemente no existía. Tenía muchas cosas inusuales, señalando que después de un intenso frío, de repente, la temperatura comenzó a subir, e incluso se convirtió en un calor insoportable. Nunca se aclaró dónde estuvo exactamente Nansen. En lo profundo de la selva amazónica, los antiguos nativos americanos Macusi se han mantenido aislados de las civilizaciones avanzadas, hasta hace muy poco. Se dice que son guardianes de una entrada a la tierra interior. Describen el viaje y los seres que viven allí con vívidos detalles. Dicen que durante 15 días, tienes que atravesar cavernas, hasta que aparezcan las bolas de luz y discos brillantes dentro de la tierra. Allí, una civilización de seres muy altos, de 12 a 15 pies,
Viven dentro de un exuberante ecosistema de vegetación. Lo que es notable es que esta cultura primitiva también describen cómo encuentran roca derretida en las profundidades. Pero, sin ninguna educación moderna, ¿cómo podrían conocer tal detalle? Después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de ocultistas alemanes fundó la Sociedad Thule para dedicarse a las ciencias paranormales. Dieron a conocer las leyendas tibetanas sobre las aberturas en la Tierra y se obsesionaron con encontrar entradas a la Tierra interna, con emisarios alemanes que incluso visitaban el Tíbet. Más tarde, este grupo aprobó lo que se convirtió en los nazis. A medida que el Tercer Reich creció en el dominio militar y geográfico, Hitler ordenó a un equipo de investigadores que encontraran una apertura interior de la Tierra en la Antártida. Más tarde, un submarino alemán, comandado por Heinrich Brodan, afirmó que habían llegado al interior de la Tierra e incluso declararon que no querían regresar, añadiendo, la Tierra es, de hecho, hueca. Un diagrama de Agartha fue dibujado por un científico alemán en 1935, en corroboración con el navegador de submarinos. Las historias anteriores están respaldadas por mapas hechos por el famoso cartógrafo y artista Heinrich Beran para la National Geographic Society en 1966. En ese mapa se puede observar el continente antártico sin su gruesa capa de hielo, pero el detalle más interesante en el mapa están los pasajes submarinos que se extienden por todo el continente, que parecen converger en la ubicación exacta, identificados como la apertura hacia la Tierra interna. Luego, Hitler y muchos de sus secuaces escaparon de Alemania en los últimos días de la atroz guerra. Huyeron a la Antártida, donde escaparon al interior de la Tierra. Porque fue después de la guerra que los aliados descubrieron que más de 2000 científicos de Alemania e Italia, junto con casi 1 millón de personas, habían desaparecido. Ninguna investigación de la Tierra interna está completa sin la historia única transmitida por el pionero aviador naval estadounidense, el contraalmirante Richard Byrd, quien dirigió numerosas expediciones a ambos polos y escribió registros detallados sobre sus viajes. Lo que destaca de la historia de Byrd, sin embargo, fue el diario personal que su hijo publicó después de su muerte. En este documento, da detalles vividos de una de sus expediciones al Polo Norte en 1947. Las anomalías geográficas que atestiguó y que no pudo entender, se encontraron con naves voladoras desconocidas, que asumieron el control de su avión, y luego, literalmente, siendo llevado a su líder, el maestro de la civilización de la Tierra interna. Sin embargo, antes que descartes esta historia, es importante comprender al hombre que la escribió, y examinar su comportamiento mientras estaba vivo. Richard Byrd fue uno de los oficiales más condecorados de la historia militar. Entre estos se encontraba la Medalla de Honor, la medalla más alta otorgada por los Estados Unidos por valor. Luchó por los aliados en ambas guerras mundiales y dirigió 2 grandes expediciones militares a la Antártida. Era un líder eficiente y conciso, y en cada viaje que hacía, mantenía registros detallados de solo los hechos. No era poeta ni narrador. La idea de que un hombre de este rango inventaría historias es inimaginable. Byrd buscó vivir con integridad, entendiendo la responsabilidad de sus palabras y decisiones sobre las vidas de quienes le reportaban, y de la nación a la que sirvió. Así que cuando regresó de sus viajes y fue entrevistado en televisión en vivo, las declaraciones hiperbólicas que hizo fueron, y aún son, algo confusas y misteriosas. Dijo cosas como, me gustaría ver esa tierra más allá del polo. También lo llamó, la tierra del eterno misterio. Es el lugar más pacífico y que no está en ningún mapa. Dijo que era un lugar tan grande como los Estados Unidos, jamás visto por ningún ser humano. Y el lugar más valioso e importante dejado en el mundo para la ciencia. Lo que más repetía Byrd, que es el centro del gran desconocido. Esto es algo misterioso cuando se considera que se refiere a una gran masa de hielo, o una masa de tierra cubierta de hielo. Incluso si estuviera hablando de la importancia militar, pacífico y misterioso, no son las palabras de un oficial militar estratega. Por lo tanto, debemos concluir que, como uno de los líderes militares de más alto rango de la nación, también juró guardar el secreto. Estas declaraciones plantean la cuestión:
Byrd mantuvo su voto de secreto para la seguridad nacional, al tiempo que reveló información veraz para cumplir con sus principios de integridad. Sin lugar a dudas, la historia de Richard Byrd es altamente convincente. Y finalmente, las revelaciones de Corey Goode, el informante más notable del programa espacial secreto. Corey Goode ha brindado detalles consistentes y extensos sobre la Tierra interna. Entre sus reclamos, está la que indica que hay grandes poblaciones que actualmente viven en la Antártida. Entre sus historias únicas se encuentra la de los mayas, que no fueron derrotados sino que se retiraron a la Tierra interior, y que incluso residen actualmente allí. También dice que sus naves son como de roca y que su forma es cilíndrica. La descripción de Corey Goode no son muy diferentes a esta imagen, la cual no hace mucho entró a nuestro sistema solar desde una galaxia distante, y desde entonces ha sido grabada su aceleración. También señala que hay muchas personas canalizando lo que ellos creen que son pleiadianos, pero son de hecho seres de la Tierra interna, porque están protegiendo su ubicación, afirmando estar fuera del planeta. Estos seres son llamados los Anyar. Corey Goode afirma que la divulgación será un evento devastador, pero necesario, e implora a todos que vean a la Tierra como nuestra madre y viva, invitándonos a buscar una relación más profunda con el planeta. En nuestro impulso por el poder, los recursos y el control, nos hemos vuelto tan desconectados e imparciales sobre los efectos que tienen nuestras elecciones en el equilibrio de la naturaleza. La Tierra tiene muchos misterios. Después de todo, hace unos cientos de años, la humanidad creía que caería de la Tierra si navegaba demasiado lejos. Explorar la ciencia y las historias sobre una Tierra hueca ha revelado mucha más información de la que podríamos compartir en este vídeo, pero esperamos que se continúe investigando el tema. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el segundo video de la noche, donde habían varios relatos de diferentes personas, incluso de todas las culturas que han habido en nuestro planeta, hablando sobre la Tierra hueca, ¿verdad? O sea que no es algo nuevo ni nada. El último que está hablando es Corey Goode, Sí. de nuestro tiempo, podríamos decirlo, ¿verdad? Que está revelando información al respecto. Pero esto viene desde culturas antiguas, maya, egipcia, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo el relato de Quetzalcóatl. Cuando tú revisas el relato de Quetzalcóatl salió del centro de la Tierra, en una nave. Muy similar a lo que decían los hindúes acerca de sus devas, acerca de sus vanyas, o sea, eran seres de luz que salían del centro de la Tierra en naves. Sí, o sea, por te digo, o sea, todo ha sido, e incluso ha sido escrito, aunque lo han tomado como ficción o charlatanería y todo eso, pero son cosas que las culturas han venido y no se han venido poniendo de acuerdo. Claro. O sea, por ejemplo, los mayas, la cultura hindú, etcétera, etcétera. O sea, todos hablan de la Tierra hueca. Sí, porque uno tiene que discernir. Todo mito tiene parte de verdad. Sí, por Entonces, algo. O sea, el mito en las culturas se comparte y es respaldado. O sea, hay evidencia, hay historias, hay escritos que sí, y no puede ser casualidad, porque en aquel tiempo primero no había internet. Exacto. No había medio de comunicación. ¿Y cómo van a tener una historia similar prácticamente? Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, la historia del diluvio universal. Todas las culturas lo validan. Lo mismo pasa con la Tierra hueca, ¿verdad? Incluso en el libro de los Salmos, tú revisas, habla sobre, por ejemplo, los que descienden, dice, al Seol. Hay quienes confunden, piensan que el Seol es el infierno. Uh-huh. En realidad el Seol es una de las tierras que está dentro de la Tierra. Fíjate que ahí uno de los mensajitos, vamos a leer unos mensajitos antes de concluir. Dice: buenas noches, excelente tema, me gustaría que más adelante hablaran sobre los asteroides, meteoritos que amenazan a la Tierra en el futuro. También está muy de moda lo del tema del Área 51. Me llamo Alcides, saludos Alcides, te prometemos que pronto vamos a hablar de ese tema. Así que pendiente de nuestras redes sociales y del programa. También hay otro mensaje que dice: hola, pero supuestamente han mostrado pruebas de que hay fuego en el centro de la Tierra. Obviamente tiene que haber fuego, así como en nuestra superficie tenemos volcanes, tenemos
lugares donde hay lava. Obviamente ahí también recordemos que es cierto, de centro, tal vez algunas personas lo imaginen, el centro de la Tierra es un pedazo de tierrita y nada más, sino que estamos hablando de un continente inmenso debajo de la Tierra. Entonces, obviamente vamos a encontrar volcanes, vamos a encontrar lagos, vamos a encontrar incluso mares. Exacto. Entonces podemos encontrar también lava. Entonces eso es lo que presenta como para desmentir de que no es posible vivir ahí. Entonces, por ejemplo, esa es mi teoría, ¿verdad? No sé si vos la compartís. Hay un lugar en Estados Unidos que se llama la Tetera del Diablo, que nadie sabe a dónde va toda esa agua. O sea, porque es una entrada. Ajá, y el río está tragando. Han tirado hasta lavadoras y todo, o sea, entonces, ¿para dónde se va toda esa agua? Se va para el centro de la Tierra. Y así hay muchos lugares, volcanes incluso, que son lagos ahora, pero en el pasado fueron volcanes y son entradas al centro de la Tierra. Algo que me llama la atención también es que por ejemplo, si pudiéramos ver el campo electromagnético de la Tierra, no es redondo. El campo electromagnético de la Tierra es en forma de una dona. O sea que tiene dos entradas grandotas en los polos. Por eso la Tierra es achatada. Entonces, sí coincide con la teoría de que en los polos hay entradas al centro de la Tierra. Podríamos decir que son las entradas principales. Principales y energéticas. O sea, no solamente estamos hablando de entradas físicas, estamos hablando de términos cuánticos. Imagínate que para que puedan vivir, o sea, que el clima ahí totalmente, la misma gravedad, es diferente, o sea, para que puedan vivir 800 años, o sea, sí, estamos todo bien. Es decir, bueno, esta exploración nazi que fue, ya no quería regresar, es por algo, pues, porque tal vez vio tranquilidad, allá no hay enfermedad, no hay contaminación ni nada. Incluso se dice que las frutas, las uvas son inmensas, o son grandes, sí. O sea, la verdura y todo eso son inmensas, son grandes, por el ejemplo, tipo de clima. En la historia hebrea, cuando habla, por ejemplo, que fueron los primeros que entraron a la tierra prometida, habla de gigantes, habla de frutas inmensas, de uvas gigantes y que traían la prueba a los espías. Me llama la atención la parte, por ejemplo, que habla sobre, por ejemplo, el templo de Jerusalén. Todos los cabalistas saben que adentro hay una ciudad. Como te digo, es la ciudad de Shalem. Es la parte intraterrestre que está en Jerusalén. Bajo de la ciudad de Jerusalén sí. Hay otras ciudades dentro. Y es ahí donde está, por ejemplo, oculta el arca del pacto. La verdadera arca está oculta ahí. La verdad que hay mucho por revelar, o sea, yo creo que en un futuro, tal vez no muy lejano, porque ya estamos abriendo los ojos la mayoría de personas, se va a divulgar todo esto, toda la verdad. Y va a ser cuando tal vez ya hemos pasado una crisis ya enorme como seres humanos, que es lo que van a salir estas nuevas razas como a regenerarnos, pues a tomar más conciencia, a protegernos, para poder tener un mundo como el que ellos tienen, pues. Sí, más equilibrado. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Steve. Pues parece que ya tienes tu clínica, puedes dar los números si querés a dónde se pueden contactar. Para sí, que, correcto. En caso que alguien quiera consultarte. Tenemos clínica de medicina biológica. Refuaje Alemán, nos pueden escribir y hacer sus citas al 7911-5118. Volverlo a repetir por cualquier cosa. Es 7911-5118. Atendemos toda clase de patologías, enfermedades. Tenemos también terapia cuántica, terapia energética, terapia de sanación cuántica. Bueno, amigos, ahí ya saben. ¿Algo para terminar, Steve? Pues nosotros presentamos hechos, y la verdad es la verdad. Ante la verdad hay que rendirse. Así es. Entonces mi mejor consejo es: lean, edúquense, investiguen, no se queden con lo que nos dicen, y recuerden que siempre hay controladores que no quieren que sepamos la verdad. Así es. Recuerda, amigo, que este programa lo puedes ver este sábado a las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta, y también ya van a estar en nuestras plataformas como Enigma X El Salvador en Facebook y en YouTube. Ahí vas a poder encontrar el video de esta noche. Así que te recomendamos que lo compartas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en lo personal como Hugo Villalta, y me puedes seguir, me puedes sugerir temas, o podemos hablar sobre temas actuales. Con gusto lo podemos hacer. También en nuestras redes sociales como Enigma X El Salvador, Facebook, Twitter, Instagram. Así que los esperamos la próxima semana con un tema bastante interesante, que es
un tema de la zona del silencio que está en México, un tema bastante interesante. ¿Por qué sucede eso ahí? Con nuestro amigo Godofredo lo vamos a desarrollar la próxima semana, así que pendientes del próximo tema, y gracias por sintonizarnos esta noche y nos vemos la próxima. Gracias. Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X.